Estados Unidos está rodeado de enemigos. Ahora que parecía que empezaba a llevarse bien con China, ocurre un punto de fricción militar. Un crucero de misiles guiados de Estados Unidos se habría infiltrado ilegalmente en aguas chinas. Por otra parte está el caso de Rusia. Esta semana los equipos de Biden y Putin debían haberse reunido en el marco de un pacto militar, pero Rusia ahora ha pospuesto la reunión sin citar un motivo. Ahora sí que tenemos ese motivo encima de la mesa. Enseguida se lo contamos porque lo acaban de anunciar. Y por otro lado tenemos lo ocurrido con Europa, que cada vez está más furiosa por las consecuencias de los planes proteccionistas de Biden. Enseguida se lo contamos. ¿Se acuerdan del acuerdo de Qatar con China para mandar millones de toneladas de gas natural licuado durante 27 años? Ayer hablábamos en el informativo de cómo Qatar está aprovechando el Mundial para hacer acuerdos de gas en la alfombra roja del torneo. Pues ahora Qatar ha anunciado un acuerdo similar, pero con Alemania. Enseguida les damos los detalles. Y mientras tanto tenemos nuevos datos de inflación, por ejemplo el que hemos conocido en el día de hoy de España. Sigue bajando el ritmo en España en la inflación. Hemos conocido el dato del IPC adelantado de noviembre y ojo porque la inflación anual estaría en ese mes en el 6,8%, medio punto porcentual por debajo del mes de octubre. Y también hemos conocido en el día de hoy el IPC de Alemania, lo están viendo ustedes en pantalla, IPC inflación de Alemania en el 10%. Vamos ya a contarles el contexto de este dato de inflación en Alemania. Tenemos muy buenas tardes ese dato de inflación en Alemania, 10%, se esperaba un 10,4% y el dato anterior era del 10,4% también, por lo tanto, dato mejor de lo esperado, pero aún así sigue por encima de los dos dígitos, del doble dígito, 10,0%. Un dato mejor, como decimos, de lo esperado en Alemania. Un dato que, bueno, también casa en esa lectura con lo que hemos tenido en España, donde la inflación también ha caído respecto al mes anterior en medio punto porcentual. En este caso lo ha hecho en 4 décimas. Pero vamos a mirar un poquito más allá, porque a pesar de que el dato sigue, como decíamos, en términos anuales, en ese 10%, en el doble dígito, la clave puede estar en el dato mensual, es decir, en cómo han cambiado los precios mes a mes. Y aquí en Alemania tenemos exactamente lo mismo que hemos tenido en el día de hoy en España, en el dato de IPC adelantado de España. Les contábamos que en España teníamos ese dato que bajaba, los precios bajaban un 0,1% en noviembre respecto al mes de octubre, y en Alemania más de lo mismo, incluso bajan 5 veces más que en España, un 0,5% es lo que están cayendo ahora mismo los precios en Alemania. Vamos a intentar analizar un poco más estos datos. Enseguida les contamos cuáles son los datos de inflación subyacente en Alemania, pero por el momento lo que tenemos es el dato del 10% en términos anuales para Alemania, inflación, como decimos, adelantada de Alemania en noviembre, mejor de lo esperado, mejor que el dato anterior, aunque sigue en el doble dígito. Y por otro lado, la clave de todo, la gran sorpresa positiva, está en el dato mensual, donde vemos cómo los precios están empezando a caer allí en Alemania. Decíamos que en España sigue bajando el ritmo de la inflación. Hoy hemos conocido el dato de IPC adelantado de noviembre y esa inflación anual estaría en el 6,8%, es medio punto por debajo de la de octubre. Pero la clave de todo está en el dato intermensual. Mes a mes los precios han caído un 0,1%. Es una de las primeras veces que vemos una caída en los precios en España desde que comenzó este fenómeno inflacionario comenzado en 2021. En Estados Unidos ya lo vimos con el dato de inflación del pasado mes de octubre, cuando los precios subyacentes en términos mensuales caían respecto al mes anterior. Lo cierto es que en España, en esta inflación subyacente adelantada que hemos visto en el día de hoy, esos precios sí que suben en términos mensuales, pero muy poquito, tan solo una décima, del 6,2% al 6,3%. Pero en cualquier caso sí que estamos viendo que en términos de IPC general y en términos mensuales estamos viendo esa caída también de la inflación en nuestro país, en España. Podría ser la primera señal de que los precios están empezando a enfriarse en nuestro país. Buenas noticias, por cierto, en el Reino Unido respecto a la inflación. Catherine Mann, una de las miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, ha anunciado que las expectativas de las empresas respecto a la inflación están cayendo al 4%. Recuerden ahora,
cómo estaba el dato de IPC en el Reino Unido en el último mes. Superaba el 11%, 11,1%. Esto es que las empresas británicas confían en que la situación se relaje en los próximos meses. Si la inflación cae hasta el 4%, supondría un descenso de 7 puntos porcentuales respecto a los niveles actuales. Esto puede ser la luz al final del túnel que están empezando a ver las empresas británicas, que la inflación empiece a bajar en los próximos meses. Y cambiando de tema, nos desviamos de la inflación para hablar de geopolítica. Hoy comienza la reunión de 2 días de los ministros de Exteriores de la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg ha hablado hoy antes de esa reunión y ha asegurado que los aliados van a seguir defendiendo a Ucrania y que no puede haber una paz duradera si gana el agresor, si gana Rusia. En pocas palabras, ha dicho que no podemos permitir que Putin gane. Ha ido más allá, ha insistido también en que no habrá una paz duradera si ese opresor gana. Escuchamos a Stoltenberg. There can be no lasting peace if the aggressor wins. There can be no lasting peace if oppression and autocracy prevail over freedom and democracy. We know that most wars end at the negotiating table. But what happens at the negotiating table is inextricably linked to what happens on the battlefield. Therefore, to create the conditions for lasting peace, which ensures that Ukraine prevails as an independent sovereign state, we must continue to provide military support to Ukraine. Ya lo han oído, no habrá paz duradera si gana el opresor y por eso debemos proporcionarle más ayuda a Ucrania. Stoltenberg también ha hablado del precio de la guerra. El precio que Europa está pagando en términos económicos, Ucrania lo está pagando en sangre, ha dicho Stoltenberg. Si dejamos que Putin gane, el precio que pagaremos será mayor. Who face a painful cost of living crisis. Indeed, we are all paying a price for Russia's war against Ukraine. But the price we pay is in money, while the price the Ukrainians pay is in blood. And if we let Putin win, all of us will pay a much higher price for many years to come. Because then the lesson learned for President Putin and other authoritarian leaders is that they can achieve their goals by using brute force. So they will be emboldened to use even more force once again. That will make our world more dangerous and all of us more vulnerable. Therefore, it is in our own long-term security interest to support Ukraine. Por cierto, Rusia en los últimos minutos ha confesado ya el motivo que le llevó ayer a anunciar que posponía sine die la reunión nuclear con los Estados Unidos. Rusia ha dicho que hay una profunda desconexión entre ambos países respecto al tratado y que la reunión no se retomará hasta 2023. Este encuentro se enmarcaba en torno al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como el New START Treaty. Iba a ser la primera vez que ambos países discutieran sobre este tratado desde que comenzó la guerra. Una de las claves de esta reunión estaba en reanudar una de las patas más importantes del tratado, que ambos países revisen las instalaciones con armas nucleares de la otra parte. En agosto, Rusia ya prohibió la entrada a los inspectores americanos en sus instalaciones nucleares y justificaba que era por las restricciones de viajes y visados que habían sido consecuencia de las acciones impuestas por Occidente. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas se firmó en el año 2011 y en 2021 Putin y Biden lo extendieron durante 5 años más. Es por el momento uno de los pocos canales de comunicación entre Rusia y Estados Unidos que sigue abierto y desde luego que el asunto que cierne a este acuerdo es más importante que nunca, ese acuerdo nuclear después de todas las amenazas que estamos viendo en las últimas semanas. Bueno, desde luego que hay muchos puntos que queremos analizar dentro del tablero geopolítico del mundo, que todavía no hemos hablado en detalle, pero enseguida lo haremos. Antes lo vamos a avanzar con Pedro Mourinho, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation y experto en macroeconomía y geoestrategia. Pedro, muy buenas. Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, quería preguntarte por una cuestión que todavía no hemos tratado aquí en el informativo, pero sí que hemos contado hoy en Negocios Televisión, que es ese crucero de misiles de Estados Unidos que habría navegado a través de aguas chinas, del agua del mar meridional de China, y que desde luego que no ha gustado a China. Ha dicho que amenaza a su soberanía y a su seguridad. No sé hasta qué punto este punto de tensión nuevo podría enturbiar un poco esas relaciones que parece que a día de hoy están mejorando entre China y Estados Unidos. Bueno, yo recientemente en una de las entrevistas con vosotros, precisamente paralelo a la cumbre del G20, se me preguntaba por lo mismo y ya en aquel momento vaticinaba que aunque a pesar del ambiente tropical de Bali, no había una luna de miel entre China y Estados Unidos, porque los desafíos y las rivalidades estratégicas entre ambos países están encima de la mesa. Quizás se han producido desde la reunión de Bali dos hechos importantes. Por un lado, ha sido la pérdida ya definitiva del Congreso de los Estados Unidos por parte de los demócratas. En este caso, la presidencia de Nancy Pelosi, que había sido una de las agitadoras de los últimos problemas geoestratégicos entre China y Estados Unidos, va a desaparecer esa figura. Si bien es cierto que no da la sensación de que los republicanos generen menos tensión en la relación estratégica con China que los propios republicanos. Y otro elemento muy positivo, muy revelador, ha sido que este fin de semana en Taiwán, que es el motivo principal de las avenencias entre China y Estados Unidos, ha habido elecciones municipales y en esas elecciones municipales el partido gobernante, que es pro-independentista y muy alineado con los intereses americanos, ha perdido estrepitosamente con el Kuomintang, que es el partido, digamos, más alineado con la posición china en relación a Taiwán. Pero bueno, sea como fuere, las tensiones entre China y Estados Unidos van a estar presentes durante mucho tiempo. Desde luego, y imagino que también las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Porque una de las cosas que comentábamos justo ahora, Pedro, es ese retraso en una reunión nuclear que tenía que haber surgido esta semana, una reunión respecto a un tratado de reducción de armas estratégicas que se firmó en el año 2011, que se renovó en 2021 y que, bueno, pues se iba a celebrar ese encuentro ahora esta semana o la semana que viene, me parece. La cuestión es que era el primer encuentro respecto a este tratado que se hacía entre ambos países después de que comenzara la guerra. Lo que pasa es que Rusia lo ha pospuesto. Al principio no decía el motivo, ahora ha dicho que hay una profunda desconexión entre Estados Unidos y Rusia respecto a este tratado, que no sé si a lo mejor tú puedes explicarnos un poquito más allá a qué se refieren con lo de profunda desconexión, y además ha retrasado esa nueva reunión hasta 2023. Dice que antes del nuevo año no van a llevar a cabo ese encuentro. No sé si a lo mejor tú conoces un poquito más la relación de ambos países en torno a este tratado y por qué a lo mejor Rusia ahora ha querido posponerlo cuando apenas quedaban unas horas, unos días para que tuviera lugar esa reunión. Bueno, son los típicos tiras y aflojas de las relaciones internacionales y lo que está claro es que en este momento la relación entre Estados Unidos, fuera de este tratado en concreto, sino en general entre Estados Unidos y Rusia, no es buena. Hay un conflicto abierto en Ucrania donde Estados Unidos está dando apoyo financiero, militar, de inteligencia en todos los sentidos, político a Ucrania. Por lo tanto, no da la sensación de que nos encontremos en el mejor marco para un entendimiento entre las dos potencias, entre Rusia y Estados Unidos. Si bien es cierto que los puentes no se han dinamitado, aún recientemente los directores de los servicios de inteligencia, tanto de la inteligencia exterior rusa como de la CIA, han mantenido una reunión en Turquía para acercarse precisamente sobre las posturas en materia de armas nucleares, pero si bien no se han roto esos puentes, sí que no pasan su mejor momento y no da la sensación de que en los próximos meses, hasta que no se sustancie definitivamente la situación en Ucrania, no creo que haya grandes entendimientos ni en este tratado por parte nuclear, por parte de Rusia y Estados Unidos, como en otras materias. No están los puentes rotos, pero tampoco el clima no es un clima ni mucho menos de mutua confianza y confianza recíproca entre las partes.
Entre países, sobre todo me llama la atención la tensión que hay entre China y el Reino Unido, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy escuchábamos al líder de Hong Kong que estaba pidiendo, básicamente, solicitando a las autoridades chinas que intentaran evitar que haya abogados extranjeros en los casos judiciales que sean con materias de seguridad nacional. Y luego, por otra parte, escuchábamos como Rishi Sunak ha dicho que ya se ha acabado la época dorada en las relaciones entre el Reino Unido y China. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se pelean o estamos viendo que la relación, desde luego, que no quieren que sea buena, como hemos visto en el caso de Rishi Sunak? Bueno, Sunak acaba de entrar y obviamente también ya tiene abierto algunos frentes internos. Me parece que ya hay facciones del grupo conservador, del grupo parlamentario conservador, que ya están oponiéndose a algunas de las políticas que está implementando y, por lo tanto, tiene que sacar algún conejo de la chistera. Normalmente estos conejos de la chistera siempre son en la política internacional. Quizás el conejo de Ucrania ya fue muy utilizado por Boris Johnson. Sunak, que además de ser primer ministro británico, es de origen indio, por lo tanto el gran rival geoestratégico que tiene China en el subcontinente asiático, y quizás esas dos coincidencias, su origen de origen hindú, de la India, más que la necesidad de buscar un enemigo exterior, una causa exterior para, digamos, derivar un poco su foco en la política interna del Reino Unido, pues hace nada más y nada menos que meterse con China. Lo que no parece muy inteligente, porque el Reino Unido, al estar de afuera del paraguas de la Unión Europea, en este momento es mucho más dependiente, digamos, de los vaivenes con las grandes potencias a nivel internacional. Le pone una posición muy subalterna a los anglosajones, especialmente a Estados Unidos, pero también estar con un enfrentamiento con Rusia y con China no creo que favorezca las ansias de comercio exterior, de inversiones que tanto necesita el Reino Unido y la maltrecha economía británica en este momento. Bueno, pues Pedro Mouriño, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos un poco tu visión sobre un momento donde, desde luego, parece que hay bastantes tensiones en este tablero geopolítico en el mundo. Pedro, gracias. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros todavía tenemos muchísimos temas de los que hablar, profundizar un poquito más en algunos asuntos por los que le hemos preguntado ya a Pedro, pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida, así que no se vayan. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Vamos ya con ese nuevo y misterioso punto de tensión entre China y Estados Unidos. Fíjense en lo que denuncia China y lo ha hecho esta madrugada. Los militares del país dicen que han tenido que desviar a un crucero de misiles guiados de Estados Unidos que se infiltró ilegalmente en aguas cercanas a las islas Spratly del mar meridional de China. Sin embargo, Estados Unidos lo niega directamente. Los chinos, por un lado, dicen que las acciones del ejército americano han violado la soberanía y la seguridad china. Por la otra parte, la de Estados Unidos aseguran desde la Marina que las acusaciones son falsas y lo califican como la última acción del Partido Comunista Chino de una larga lista de acusaciones para representar, dicen erróneamente, las operaciones marítimas legislativas
legítimas que lleva a cabo Estados Unidos. El buque en cuestión es el crucero de misiles USS Chancellorsville, que hace poco, por cierto, ha navegado a través del estrecho de Taiwán, un terreno desde luego polémico entre Estados Unidos y China. Los americanos aseguran que el barco llevó a cabo operaciones de libertad de navegación que se enmarcaban en la ley internacional y que después siguió llevando a cabo operaciones normales en las aguas donde se aplica la libertad de alta mar. A China eso no le ha gustado nada y de hecho hay informes que aseguran que el ejército chino ha pedido a sus tropas que se mantengan en alerta. Desde luego que en el mundo occidental los gobiernos se quejan abiertamente de la presencia de lo que consideran espías chinos en aspectos clave para la seguridad nacional. Sin ir más lejos, el ejemplo del Reino Unido, donde hay una gran presencia de ciudadanos chinos que comparten lazos con el Partido Comunista dentro de universidades británicas. Sin embargo, en China también está empezando a preocuparles lo mismo, pero en su país, en su caso, el líder de Hong Kong, John Lee, ha dicho que el gobierno de Pekín está muy preocupado por el hecho de que haya abogados extranjeros en casos de seguridad nacional. No contentos con eso, próximamente se espera que las autoridades chinas emitan una interpretación legal histórica sobre ese tema. El líder de Hong Kong le ha pedido al cuerpo legislativo chino que se pronuncie ante una solicitud de Hong Kong para impedir que los abogados extranjeros trabajen en casos de seguridad nacional. Todo ha surgido después de que el Tribunal Superior de la ciudad dictaminara que un abogado británico podía representar al magnate encarcelado Jimmy Lai. Bueno, por cierto, hablando del Reino Unido y de China, Rishi Sunak, que ya lo comentábamos con Pedro Mourinho, parece haber tenido suficiente ya con China. El primer ministro ha dicho que la época dorada de relaciones con el gigante asiático ya es cosa del pasado. Y además también ha dicho que el desafío sistémico que supone China para los intereses y valores británicos es cada vez mayor. Marta Isern, cuéntanos. La era dorada con China ha terminado. Así de contundente se ha mostrado el primer ministro británico Rishi Sunak en su primer discurso importante de política exterior y llama a China desafío sistémico y asegura que ese desafío se está agudizando por momentos, atacando directamente a los valores e intereses de Gran Bretaña a medida que el gigante asiático avanza hacia un autoritarismo todavía mayor. Dice Rishi Sunak que China compite conscientemente por la influencia global utilizando todas sus palancas de poder estatal. En estas líneas se ha movido, como decimos, el primer ministro británico cuando afirmaba que la era dorada con China ha llegado a su fin y también ha puesto fin a la ingenua idea de que el comercio llevaría a una reforma social y política. ¿Y por qué hacemos las comillas? Bueno, pues porque ha hecho una clara referencia a George Osborne, el que fue ministro de Finanzas, que en 2015 definió de esta forma los lazos chino-británicos. El estallido de Sunak contra China se produce después de que la BBC haya denunciado la detención de uno de sus periodistas por parte de la policía china en las protestas que han tenido lugar este fin de semana contra la política cero COVID. Y recordemos también, por añadir un poco más de contexto, que la tan esperada reunión entre Sunak y Xi Jinping en la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia, fue frustrada después de la explosión del misil en Polonia. Se canceló y no se retomó, por lo que entendemos que tienen todavía un encuentro pendiente en el que limar ciertas asperezas. Por supuesto, no son pocos los que han criticado a Sunak por estas duras palabras contra el gigante asiático, porque hay que tener en cuenta que Reino Unido y China han celebrado este año, este 2022, 50 años, medio siglo, de lazos diplomáticos. China es el tercer mayor socio comercial de Reino Unido y no solo eso, sino que representa un papel crucial en el proceso del Brexit, todavía incierto. Sin el poder colectivo de la Unión Europea, es lógico, Reino Unido depende más de otros países, es más dependiente de grandes potencias como Estados Unidos, China y Japón. Pero si esto no fuera suficiente, en medio de la crisis energética, Reino Unido tiene como objetivo a largo plazo la construcción de nuevas plantas de energía nuclear. Y las inversiones chinas, el dinero del gigante asiático, pues se consideran de vital importancia. El gobierno británico, de hecho, ya daba este verano visto bueno a la construcción de una nueva central nuclear en el condado de Suffolk. Y adivinen, porque sí, China está detrás de este proyecto, concretamente la francesa EDF y la china General Nuclear Power Group. Hablamos de un proyecto de en torno a 20.000 millones de libras.
Reino Unido depende de China, le guste o no le guste a Rishi Sunak, pero llama la atención que mientras líderes europeos como Olaf Scholz, Emmanuel Macron o Giorgia Meloni se acercan con claros intereses comerciales a Xi Jinping, Sunak está apostando por mantener una actitud más distante. Bueno, incluso Europa está disgustada con Estados Unidos. La Unión Europea parece haberse dado cuenta de que no está saliendo demasiado bien parada con algunas decisiones de los estadounidenses. El eurocomisario de Industria, el francés Thierry Breton, ha asegurado que van a plantar cara y van a hacer frente a los subsidios norteamericanos que se desprenden de su ley antiinflación, que son, dice, contrarios a la libertad de comercio. Eva Villanueva. Muy buenas. Europa acaba de darse cuenta de que no está saliendo demasiado bien parada de las leyes y medidas proteccionistas de uno de sus principales aliados, de los Estados Unidos. Ha sido el eurocomisario de Industria, el francés Thierry Breton, quien esta mañana ha señalado que van a plantar cara y hacer frente a los subsidios norteamericanos que se desprenden de esa ley antiinflación que aprobaba los Estados Unidos el pasado verano. Asegura que son contrarios a la libertad de comercio. El francés ha subrayado que, por tanto, se van a ver obligados a protegerse y proteger la competitividad europea. Discurso que llega en voz del eurocomisario Gallo, que no deja de poner, valga la redundancia, voz a la propia Francia, que junto a Alemania son los que más preocupados se muestran por su industria. La Unión Europea, de hecho, está estudiando introducir nuevos aranceles o subir ya los existentes, lo que corre el riesgo de despertar represalias de Washington. De momento, se va a mantener el diálogo y la próxima semana, el 5 de diciembre, se reúnen ministros de comercio de la Unión Europea con representantes americanos. De momento, con diálogo todavía sobre la mesa y no con sanciones sobre la mesa. Pero atentos también a la próxima semana, cita importante porque se reúnen Macron y Joe Biden. El presidente de Francia se reúne con el jefe de la Casa Blanca y ese plan económico de Estados Unidos, ese US Inflation Act y sus medidas proteccionistas estarán sobre la mesa. La fría noche de ayer fue el escenario de una nueva ronda de frías conversaciones también entre los países de la Unión Europea para debatir sobre el tope al precio del petróleo ruso. Anoche los Estados miembros debatieron sobre reducir todavía más ese tope hasta los $62 el barril después de que varios países pidieran poner más presión sobre Moscú. Sin embargo, el resultado de esas conversaciones siguió siendo frío. Las negociaciones siguen estancadas, según fuentes de Bloomberg. Lo cierto es que a pesar de esa nueva reducción del tope, el crudo ruso de los Urales sigue cotizando con descuento en los $52 el barril, con lo que el tope tampoco se aplicaría todavía. ¿Se acuerdan del acuerdo de Qatar con China para mandar millones de toneladas de gas natural licuado durante 27 años? Ayer hablábamos en el informativo de cómo Qatar está aprovechando el Mundial para anunciar acuerdos de gas, aprovechando esa alfombra roja del torneo. Pues ahora Qatar ha anunciado un acuerdo similar, pero con Alemania, la locomotora europea. La energética estatal Qatar Energy va a enviar a Alemania hasta 2 millones de toneladas de gas natural licuado cada año. El acuerdo va a tener una duración de 15 años y la entrega de ese gas empezará en el año 2026. El gobierno convoca una reunión prevista para el 1 de diciembre, el gobierno italiano, para decidir sobre la nacionalización de la refinería de petróleo en la isla de Sicilia, una refinería propiedad de la rusa Lukoil. Lo ha dicho hoy el diario La República. Hace unos días ya les contábamos que Italia estaba considerando varias opciones para salvar esa refinería, que podría verse afectada por el embargo al petróleo ruso que va a poner en marcha la Unión Europea. Entre las medidas que se están estudiando se incluye la de pedir a Bruselas una exención temporal de las próximas sanciones sobre el petróleo ruso. Llevamos días hablando del tema, ¿cómo puede afectar el quantitative tightening al mercado? Básicamente nos referimos a la reducción del enorme balance de los bancos centrales. En Estados Unidos, la Fed tiene en el balance 8 billones de dólares y en Europa más de lo mismo para el BCE. Los bancos centrales han creado muchísimo dinero comprando activos como bonos en los últimos años y ahora deben deshacer todo eso. La cuestión es cuál va a ser el precio a pagar. Desde Morgan Stanley ya vienen avisando de que el quantitative tightening o reducción del balance es el verdadero elefante en la habitación. Y ojo, porque los analistas del Banco de Wall Street dicen que aunque todas las culpas de las caídas de este año se las hayan llevado las subidas de tipos, lo cierto es que la reducción del balance de la Fed ha tenido más influencia en la renta variable este año.
La cuestión es qué influencia va a tener a partir de ahora, cuando empiecen a reducir el balance a lo bestia. Desde Morgan Stanley advierten de que para el mes de marzo el S&P 500 podría desplomarse otro 15%. Interesante es esta frase de los analistas de Morgan Stanley, que dicen que el quantitative easing tuvo mucha importancia en la subida y el quantitative tightening ha importado también en la bajada, pero el daño, dicen, todavía no está hecho. Y fíjense de hecho en ese gráfico que ha elaborado el equipo del banco, que muestra cómo la evolución del S&P 500 ha sido prácticamente igual a la de la liquidez. Por eso, el banco avisa, con la Fed reduciendo el balance a un nivel de 95.000 millones mensuales, sería un error ignorar el riesgo de la reducción de liquidez. Pero eso sí, advierte de que esa correlación entre el S&P y la liquidez podría romperse cuando el balance se normalice. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en marzo con el níquel? El metal se disparó un 250% en poco más de 24 horas en un histórico short squeeze sufrido en la Bolsa de Metales de Londres. Había tantos bajistas con posiciones sobre el metal que en cuanto el níquel empezó a subir, todos tuvieron que cubrirse de las subidas comprando más níquel y eso disparó los precios de la materia prima. Sin embargo, la Bolsa de Metales de Londres tuvo que salir a meter mano en el asunto. Canceló miles de millones de dólares en transacciones para evitar que se disparara una margin call de 20.000 millones de dólares. Hoy la compañía gestora de la Bolsa de Metales de Londres ha dicho que lo hizo para evitar mandar al mercado a una espiral de la muerte que hubiera, dice, amenazado incluso la propia supervivencia del exchange. Gabriel Montalto, cuéntanos qué fue lo que pasó. Hoy nos llega una noticia de Bloomberg un poco inusual sobre algo que sucedió en marzo con el mercado del níquel y la intervención de la Bolsa de Londres. Estamos hablando de que hay dos empresas que están intentando demandar a la Bolsa de Londres, a la LME o LME, y en este caso estamos hablando de Elliott Management, una de las empresas, y la otra es Jane Street, que son dos fondos que mantenían posiciones bajistas en el níquel. ¿Qué pasó? Parece ser que el día 8 de marzo el níquel comenzó con una subida muy fuerte de aproximadamente un 66% en la madrugada del 7 al 8 de marzo hasta alcanzar unos increíbles 250% de subida en tan solo unos pocos días, tan solo 2 días que duró esa subida. Lo que hizo es de que la gran parte de inversores institucionales, empresas financieras, entre ellos muchos fondos, estaban cortos. Se había calculado que solo en el primer movimiento ya había un margin call aproximado de 7.000 millones de dólares para cubrir esas pérdidas de esos cortos ante esa subida. Y la Bolsa de Londres, ahora justo en un comunicado que saca hoy vía Bloomberg, nos dice y se jacta en cierta forma de que gracias a la intervención que hicieron y fue suspender los precios de cotización y suspender la operativa, sobre todo para el intradía del níquel en aquel momento que duró aproximadamente también unos 2 o 3 días y después fue paulatinamente casi una semana esta suspensión, hizo de que muchos de estos traders, estas empresas, no pudieran reaccionar a tiempo. La excusa que da o la razón que da la Bolsa de Londres es decir de que si no hubieran intervenido, los precios hubieran podido dispararse mucho más y hubiera llevado a un desfalco total de unos 20.000 millones de dólares en margin calls para todas las empresas o casi todas las empresas que mantenían unas posiciones bajistas en el níquel. Como se puede ver en el gráfico, esa subida fue increíble y hoy en Bloomberg sale la noticia, sobre todo porque tanto estos dos fondos, Jane Street y la Elliott Investment Management, lo que quieren hacer es llevar o demandar a la Bolsa de Londres por esa intervención que ha hecho en los precios y les quieren demandar por unos 500 millones de dólares en daños y perjuicios. La bolsa se defiende diciendo de que actuó en beneficio y protección de un correcto funcionamiento del mercado y por consecuencia en defensa también de los inversores. Sin lugar a dudas, una de las cosas que a veces no se habla, no se sabe, no se publica casi en ningún medio y es lo que realmente termina moviendo siempre a los precios en los mercados. Hasta el próximo.
Bueno, todavía quedan muchas noticias, pero desde luego que el dato de la jornada es ese dato de inflación, tanto en España como en Alemania. Un dato de inflación que sorprende sobre todo en términos mensuales. En ambos países estamos viendo cómo los precios han empezado ya a caer. En España un 0,1% y en Alemania un 0,5%. Pero eso sí, en términos anuales esa inflación sigue por encima del 10%. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, quería empezar precisamente por este dato contigo, Marc, dato de inflación, sobre todo en Alemania, porque es el último que hemos conocido y el que todavía no hemos analizado un poquito más en profundidad. Sigue por encima del doble dígito la inflación, bueno, está justo en el doble dígito, 10,0%, la inflación del dato adelantado de IPC de noviembre de Alemania, pero sobre todo me parece curioso el tema del IPC en términos mensuales, que ha caído. Estos precios han caído un 0,5%. No sé si esto puede hacernos pensar que a lo mejor estamos ya empezando a ver ese punto de inflexión en la inflación, ya no solo en España, en Estados Unidos, sino también en Alemania, que era uno de los países que más preocupaba porque todavía seguía en ese doble dígito. No sé cómo lo ves, Marc. Sí, la verdad que las decisiones y las acciones que está tomando, en este caso la FED y el Banco Central Europeo, empiezan a tener impacto en la economía y, como es lógico, pues lógicamente la inflación va pesando en lo negativo. Yo creo que es cierto que tenemos una inflación muy exagerada, pero que poco a poco tenderá a reducirse. Incluso lo estamos viendo en los precios del petróleo, por ejemplo, que parece que próximamente veremos descensos importantes, y todo eso nos va a dejar la duda, yo creo, en los próximos meses, de si esa inflación se estabiliza al 2%, que es el objetivo de los bancos centrales y que nosotros entendemos que es muy poco realista, o si tenemos que acostumbrarnos a inflaciones más elevadas, a lo mejor cercano al 4 o 6%, que quitando estacionalidad y coyunturas como la guerra, por ejemplo, o el COVID-0 en China, pues están afectando en lo negativo, ¿no? Pero vamos a ver, desde luego son buenas noticias, los mercados reaccionan bien desde hace unas semanas a que todos estos datos se materialicen, ya lo hemos visto en los PMIs, en los PPIs, etcétera, y era, pues era previsible que viésemos esa caída, ¿no? Yo creo que va a continuar, al menos en el corto y medio plazo, a raíz de los datos también, o los indicadores adelantados que hemos ido conociendo. Con lo cual, buenas noticias, vamos a ver si eso tiene continuidad. Recordemos que los bancos centrales van a exigir que esto continúe durante varios meses para poder forzar los tipos de interés, y por lo tanto, pues vamos a ver si esta continuidad pues se sigue manteniendo fuertes los índices, al menos en Europa. Ayer, por cierto, en ese sentido, escuchamos a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, bastante hermética, pero aún así bastante hawkish, quizá más hawkish de lo que los mercados quisieran haberla visto, y no sé si a lo mejor este dato de inflación en Alemania puede hacer que cambie algo el rumbo que va a seguir el Banco Central Europeo en la reunión de diciembre. Muchos hablan pues de ese debate de los 75 o 50 puntos básicos. Ayer parece que Lagarde abrió la puerta a que siguiéramos con esos 75 puntos básicos. No sé si este dato de Alemania hace que cambie algo realmente o vamos a seguir teniendo probablemente esa subida de 75. Vamos a ver, es posible que exista la sorpresa. Nosotros pensamos que no, pero este dato podría cambiar las cosas en función, digamos, de la igualdad que exista en el seno del banco, que eso no lo sabemos, ¿no? Es decir, dentro de las votaciones que existan, pues puede que se decante. Nosotros pensamos que no. La lógica es que el Banco Central Europeo vaya un poquito a remolque de la Reserva Federal y que probablemente las decisiones que también tienen impacto en la economía americana luego también tengan un impacto general en todos, como es lógico, en todas las economías globales, ¿no? Pero sí que es cierto que el Banco Central Europeo va un poquito a rebufo de la Reserva Federal, con lo cual apostaríamos a que sí se suba un 0,75%, y luego a partir de ahí sí que probablemente veamos una reducción en la subida de tipos. Pero ojo, porque este dato sí podría, si está muy igualado la opinión de consenso del Banco Central, a lo mejor tenemos una sorpresa en lo positivo. Lo dudo, pero podría estar ahí con el dato que hemos conocido hoy. Por otra parte, tenemos la resaca de todas esas declaraciones de los miembros de la FED que hablaron ayer. Por ejemplo, John Williams, que entre otras cosas puso un poco ya fecha a cuando iban a empezar a bajar los tipos de interés, que al final es lo que quiere el mercado. Dijo que iban a empezar a bajar los tipos en 2024, más o menos es, creo, la fecha que baraja el mercado. Y no sé
¿qué implica que haya un miembro de la Reserva Federal que diga abiertamente cuándo piensan bajar los tipos de interés? Esto ya podría hacer que el mercado empiece a descontar que efectivamente la Fed los va a bajar y que a lo mejor ya el punto de inflexión en los mercados se dé antes de la bajada de los tipos de interés. No sé cómo lo ves un poco, Marc. Sí, a ver, esto siempre va a ser así, ¿no? Porque la bolsa al final es el principal indicador adelantado de la economía, básicamente porque cotiza las expectativas y las noticias que van haciendo, ¿no? Yo creo que en consenso todos pensamos esto, que el próximo año, si bien es cierto que esa tendencia bajista, al menos en lo técnico, se discute, y con muchos datos sí que te diría que si no se detona todos los hitos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, hablamos de Ucrania, de China, de los tipos de interés y la inflación, que parece que no, salvando el caso de Ucrania, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Pero está claro que una cosa es que el mercado discuta la tendencia bajista y otra cosa es que volvamos a las andadas. Eso hay que tenerlo claro. Las bolsas probablemente ahora se están recuperando. Se está hablando mucho, ¿no?, de estos informes de Morgan, por ejemplo, de que el próximo trimestre va a hacer suelo el mercado y tal. Puede haber una recaída. Estamos muy cerca de los mínimos, también muy cerca de los máximos. Las bolsas no han caído mucho y, por lo tanto, yo creo que la renta variable va a seguir siendo, digamos, lateral, ¿no?, más que alcista. Y eso es lo que creo que podemos vivir el próximo año, con a lo mejor un dinamismo en el oro, que este escenario le podría venir muy bien, u otros activos que seguro lo harán muy bien. Lo que tenemos que mirar es la renta fija también, porque ahí, desde luego, hay un margen de recuperación a estos precios muy importante, ¿no? Y, por lo tanto, vamos a ver si los datos siguen ahí. Yo creo que el próximo año hablaremos de eso, hablaremos de si la inflación vuelve al 2 o al 4. Y eso va a generar las expectativas de los tipos de interés. Si el mercado volverá a esa deflación y ese estado de bajos tipos de interés, o tendremos que acostumbrarnos a otro tipo de economía más inflacionista. No quiero decir de gran inflación, pero sí estabilizada más bien al 4 que al 2, ¿no? Y eso claramente va a cambiar el posicionamiento estratégico de todos los inversores, porque no es lo mismo una economía con tipos a cero que una economía con los tipos partiendo con una inflación al 4%, ¿no? Con lo cual iremos viendo, pero seguramente el próximo año veremos un mercado lateral y sí lo que estamos viendo ahora es efectivamente que el mercado descuenta todo este escenario, ¿no? Bueno, y ya por último, quería preguntarte por las declaraciones de Bullard, uno de los grandes halcones de la Reserva Federal, que ayer, no sé si esto lo lanzaba un poco como mensaje sutil de, oye, no tenemos que pensarnos que la Fed va a subir los tipos en 50 puntos básicos, porque advirtió de que los mercados podrían estar infravalorando la agresividad de la Reserva Federal. ¿Crees que hay un mensaje que se puede leer entre líneas en esta frase que pronunció Bullard de la Fed? Bueno, yo creo que Bullard ya se ha convertido en un personaje, ¿no?, más que en su propia persona, porque le encanta el rol de hawkish y está bien escuchar su agresividad, porque lógicamente yo me quedo entre bambalinas en lo que dice, ¿no?, que al final si va bajando su umbral de subida de tipos, pues no deja de ser positivo. Allá donde hablaba del 7 empieza a hablar del 5,75. Bueno, al final son mensajes que tenemos que leer, pero yo creo que al final lo importante es leer las actas de la Fed, los mensajes de Powell, y la Fed va a ser muy decisiva, muy determinante en la subida de tipos de interés para controlar la inflación. Va a estar mucho tiempo con los tipos altos, eso ya lo sabemos, el mercado ya conoce ese contexto. Tenemos que ver cuál será la evolución real de la inflación, dónde se va a estabilizar, y cualquier salto que dé para arriba o para abajo, pues claro, va a condicionar la volatilidad de los mercados. Yo creo que Bullard al final sí que es cierto que podemos contextualizar, como te digo, ¿no?, en su un poco personaje, ¿no?, que se ha creado ya como el gran hawkish del mercado, pero oye, que él baje su agresividad en el mercado, pues no deja de ser una buena noticia. Insisto, vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que el mensaje es, ahora mismo la inflación ha tocado el pico, esto ya es pasado, ahora lo que tenemos que ver es si la inflación se estabiliza al 2 o al 4%, porque esto puede cambiar mucho el escenario, y cualquier dato que vaya generando volatilidad en la inflación, provocado por todos estos hitos que te comentaba, pues lógicamente van a generar volatilidad en el mercado. El año que viene no va a ser un mercado bajista seguramente, pero no va a ser un mercado fácil con mucha probabilidad. Bueno, pues esperemos que eso se cumpla y no sea un mercado bajista el año que viene. Mar Ribes, como siempre, desde Black Bear, muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Igualmente. Nosotros seguimos analizando algunas de las noticias de la jornada, porque hoy, por ejemplo, dentro del mundo de los hedge funds,
hay un movimiento de lo más curioso, desde luego. Uno de esos hedge funds que se han centrado sobre todo en la gestión value y que no habían apostado por las típicas gigantes tecnológicas de Silicon Valley, ahora ha hecho una rara apuesta sobre las acciones de Meta. El hedge fund Lion Trust GF Tortoise Fund ha batido al 99% de los otros hedge funds y ha tomado ahora una posición alcista en Meta. Meta lleva una caída del 70% en este año 2022 y ahora mismo cotiza a un PER de 11 veces, es decir, cotiza 11 veces los beneficios que se esperaban para 2023. Esto es la mitad de lo que era el año anterior. Por tanto, es momento de invertir en Meta como está haciendo este hedge fund. Desde luego, es una pregunta que nos hacemos y que por el momento el movimiento de este fondo pues puede darnos alguna especie de respuesta. Credit Suisse, por otra parte, sigue colapsando en bolsa. Sus acciones se dirigen ya a su peor racha bajista en 15 años y el reflejo de su delicada situación financiera no solo se está viendo en sus títulos, sino también en sus CDS, en sus Credit Default Swaps, es decir, sus seguros de impago de deuda. Han alcanzado un nuevo récord histórico. Marta Isern. Credit Suisse se dirige a su peor racha bajista en 15 años. Las acciones del banco suizo registran hoy nuevas pérdidas por debajo de los 3 francos, mientras los inversores se están deshaciendo de los derechos para suscribir nuevas acciones. Los derechos de suscripción hoy se están dejando en torno a un 20% de caída. Y es que la delicada situación financiera de Credit Suisse prosigue y se está apreciando, por supuesto, en la confianza de los inversores, en la confianza que los inversores están depositando en sus títulos. También vemos ese reflejo en la evolución de sus CDS, es decir, en su seguro de impago de deuda, que han alcanzado un nuevo récord histórico al superar la barrera de los 400 puntos básicos, un nivel cada vez más alejado de cómo arrancábamos el año y, por supuesto, más alejado de cómo iniciábamos el mes de noviembre, que se estaba moviendo en un entorno de los 250 puntos básicos. Recordemos que la semana pasada Credit Suisse aprobó un aumento de capital con el que pretende financiar su plan de reestructuración, un intento para recuperarse de la que está siendo su mayor crisis en 166 años de historia. Una crisis que ha provocado la pérdida de numerosos clientes. Y ojo, porque rivales como UBS o Morgan Stanley están captando parte de los clientes que están cerrando sus cuentas. Estas salidas de dinero suponen un fuerte revés para Credit Suisse. Estamos hablando de una fuga en solo las primeras semanas de este trimestre de 84.000 millones de francos suizos, casi 90.000 millones de dólares. Supone el mayor éxodo de capital desde el estallido de la crisis financiera. Y por cierto, la historia de Sam Bankman-Fried, el consejero delegado del denostado FTX, va a tener un lugar en la pequeña pantalla. Amazon está preparando ya una serie de 8 episodios sobre Sam Bankman-Fried y el colapso de su exchange FTX. La historia, desde luego, que es muy jugosa para llevarla a la pequeña pantalla, y es que se junta con ese gran colapso financiero y también con los sospechosos vínculos de su consejero delegado. Y es que a Sam Bankman-Fried se le relaciona con la Casa Blanca e incluso con el presidente del regulador, de la SEC. El caso es uno de los más llamativos de los últimos años y por eso Netflix, Amazon y Apple se habían enzarzado en una batalla por hacerse con los derechos del libro sobre FTX que está escribiendo Michael Lewis. Ahora ya sabemos que Amazon llevará esa historia a la pequeña pantalla y que va a contar además con la colaboración de los hermanos Russo, conocidos por haber dirigido algunos de los grandes éxitos de Marvel. Bueno, desde FTX, que vuelve a ser desde luego protagonista, hasta la inflación, porque hoy seguimos hablando de esos datos de IPC adelantados que hemos conocido en el día de hoy, que como siempre nos arrojan luces y sombras. Luces, por ejemplo, en el dato de inflación en España, que el IPC general cae medio punto porcentual, que el IPC en términos mensuales estamos viendo cómo es negativo ya, que estamos viendo cómo esos precios pues están cayendo respecto al mes anterior en un 0,1%, y en Alemania más de lo mismo, en términos mensuales también caen los precios en un 0,5, es decir, 5 veces más que en el caso español. Allí también hemos visto un dato mejor de inflación en términos mensuales, se sitúa en el 10% respecto al 10,4% esperado, sin embargo siguen por encima del doble dígito. Habrá que ver también cómo baraja todo esto, cómo trabaja sobre todos estos datos Christine Lagarde del Banco Central Europeo en su próxima reunión de mediados de diciembre. Nosotros nos quedamos con esto, a las 3 no se vayan porque tenemos como siempre Rolling Stocks con Marta Isern. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos mañana.